Queridos hermanos, en este Viernes Santo queremos compartir con ustedes el mensaje de las 7 palabras pronunciada por Jesús desde la cruz. El Viernes Santo es el día en que recordamos la muerte del más bueno y dulce de los hombres, el hombre Dios, Cristo. En la conmemoración universal de toda la Iglesia, el Viernes Santo recuerda la muerte de Cristo, que murió ciertamente una vez y que no vuelve a morir más, pero que con su muerte y resurrección venció la muerte y nos dio vida a todos y a cada uno de nosotros, comenzando por los mayores pecadores. San Lucas dice una breve frase para describir la escena. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí y él y los malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda. Lucas 23, 33, 34. La cruz era un suplicio denigrante. Estaba reservada a los malhechores y a los subversivos. Era el suplicio del Estado romano de los judíos. San Pablo escribirá diciendo ciertamente, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Caridad vertical de amor a Dios y caridad horizontal de amor a los hombres. Vamos a reflexionar sobre estas 7 palabras que pronunció Jesús desde la cruz. La primera palabra, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. La segunda palabra, hoy estará conmigo en el paraíso. La tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra, tengo sed. Sexta palabra, todo está consumado. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a compartir entonces estas reflexiones con 7 hermanos que van a meditar sobre cada una de estas palabras. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Será reflexionada por José Enrique Minaya, maestro instructor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su primera palabra Jesús la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Y al mismo tiempo está poniendo en práctica lo que tantas veces había predicado. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les odian. Jesús, que en su agonía en el huerto de Getsemaní se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte, para Judas que lo ha vendido, para Pedro que lo ha negado, para los que han gritado que lo crucifiquen. Y no solo pide el perdón para ellos, sino también para todos nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Padre, perdónales, porque no saben. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón porque el amor todo lo excusa.
todo lo soporta. Primera de Corintios 13. El perdón es el amor en su máxima tensión. Es fácil amar, es heroico perdonar. Y si no tienes el valor de llegar hasta el supremo heroísmo de nuestro Señor Jesucristo, pronunciando su fórmula, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, que no solamente perdona, que no solamente olvida, sino que incluso excusa al culpable. Al menos pronuncia esta otra, que es absolutamente indispensable para obtener la salvación eterna de tu alma. Padre, perdónalos, aunque sepan lo que hacen. El perdón es la doctrina de Jesucristo, clara, terminante, ineludible, maravillosa doctrina que el mundo no estaba acostumbrado a oír. Junto a Jesús estaban los responsables que no pensaron retirarse, porque se sentían victoriosos, se reían, bromeaban, blasfemaban. Todo esto padeció el Señor Jesús, pero como en su corazón no cabe el odio y la venganza, pidió al Padre que lo perdone, porque no sabían lo que hacían. Qué hermosa lección nos dio el Señor. Por eso, con autoridad nos pide que perdonemos siempre a nuestros enemigos, a los que nos hacen el mal. El odio y la venganza podrían llevarnos al enfrentamiento, a la violencia y a la muerte del hermano. Muchas veces, y es así, somos crucificados por nuestras autoridades, que nos clavan día a día en la cruz del abuso de poder, en la cruz de la corrupción, malversando fondos públicos, incluso los recursos destinados para la salud, hasta en este tiempo de pandemia mundial. Hoy Jesús nos invita a que también imploremos por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O más bien, perdónalos, aunque sepan lo que hacen. Perdonémonos, perdonemos y pidamos perdón. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna. Más que nunca, en la cruz de Jesús y desde su primera palabra, se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, Hijo y Padre. Amén. Señor Jesús, tú que siempre nos perdonas, ayúdanos, enséñanos a perdonar, a que en verdad tengamos esa actitud humilde, sencilla, de no guardar odios ni rencores, de saber que tenemos que perdonar porque somos permanentemente perdonados. Señor, ayúdanos a perdonar. Amén. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Reflexiona Sor Reina Ulloa, religiosa mercedaria de la caridad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Segunda palabra de Jesús. De cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Vamos a titular esta segunda palabra de Jesús con el nombre de Una cita con Jesús en el Monte Calvario. Vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículos de los 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgando allí le lanzaban insultos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo:
Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una cita con Jesús. Estoy plenamente convencida que Dios hace cita con nosotros para salvarnos. Es probable que las personas no sepan que esta cita ha sido hecha. Es más, en el mayor de los casos es así. Tenemos el caso de la mujer samaritana. Jesús hizo una cita con ella junto al pozo de Jacob. Allí se encontraron, no por casualidad, sino como parte del plan divino. Igualmente vemos la historia de Zaqueo, el pequeño publicano que quería ver a Jesús. Se subió a un árbol para verle pasar, pero cuando el maestro se acercó al lugar donde él estaba, le llamó por su nombre y le dijo: es necesario que yo more hoy en tu casa. Jesús tenía una cita con Zaqueo en aquel día, pero él no lo sabía. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso. Dios tuvo una cita con él en el camino de Damasco. Pablo no sabía que aquel día el Señor se le aparecería en el camino, pero fue así. Esta cita con Jesús cambió el destino de todas estas personas. Cada uno de nosotros, los creyentes, estamos acudiendo a una cita con Cristo, porque aún sin saberlo, Jesús hizo una cita con nosotros para salvarnos. Esta historia vemos también con un malhechor. Tenía una cita con Jesús en el monte Calvario y él no lo sabía. En este texto encontramos una afirmación. Es una respuesta a una petición hecha a Jesús. La petición fue formulada por un malhechor que moriría al lado de Cristo en una cruz. ¿Qué nos dicen las palabras dichas por aquel malhechor? Nos dicen que cuando nuestro problema no tiene una solución presente, hay que mirar hacia el futuro, que nunca es tarde para reconocer nuestro pecado, que nunca es demasiado tarde en esta vida para pedir a Cristo, que no importa cuán malos seamos, en Cristo hay esperanza. ¿Qué nos dice la respuesta de Jesús? Nos dice que no siempre seremos librados de las causas temporales del pecado. Nos recuerda que cuando Jesús habla, dice la verdad. De cierto te digo, y que para ser salvo hace falta reconocer a Cristo como Salvador y como Señor. Nos habla de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Hay esperanza de perdón aún para los que alguna vez rechazaron a Jesús. Jesús es perdonador. Nunca es demasiado tarde para ser perdonados. No importa cuánto hayamos pecado. Cristo siempre contesta nuestro clamor si lo hacemos de corazón. Nos recuerda que hay vida después de la muerte física y que hay un paraíso. Nos dice que el reino no es solamente futuro, sino presente. Que hay otro lugar además del paraíso, el infierno. Si los que se arrepienten van al paraíso, ¿a dónde van los que no se arrepienten? ¿Cuál es la aplicación que tiene este texto para la vida? ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Jesús es el Señor de la gracia. Él es el Salvador del mundo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es la única esperanza del pecador. Perdona todos nuestros pecados. En Jesús podemos confiar. Pero un consejo:
No esperemos estar a punto de morir para buscarle. La cruz de Cristo cumplió su propósito aquel día. Lo sigue cumpliendo hoy y lo seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga en su reino. Por eso, en este tiempo tan especial, en el que nos encontramos en cuarentena, quisiera invitarte e invitarme a identificar la cita que Jesús quiere tener con nosotros en este tiempo de gracia y salvación. Cita que debemos aprovechar en estos días para encontrarnos desde nuestros hogares con el Señor de la vida. Oremos. Padre, ayúdanos como al buen ladrón que fue fiel a la gracia de Dios, a ser felices por tener el valor de decir: Señor, he pecado, dame tu perdón y tu paraíso. Que todos podamos alcanzar esa gracia en este día. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. Nos acompaña en esta reflexión el profesor Nehemías Beliar, director del Distrito Educativo 1301 de Montecristi. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tercera palabra de Jesús. Mujer, he aquí tu hijo. En Juan 19:26-27 nos dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una de las relaciones más profundas y poderosas en los seres humanos es la de una madre y un hijo. He visto a hombres ancianos llorar por sus madres. No creo que haya un ejemplo más impactante en la Biblia que muestre esto como lo muestra esta escritura. María, la mujer escogida por Dios para atraer a nuestro Salvador al mundo, ahora está en agonía, mientras ella ve a su hijo crucificado en la cruz del Calvario. Aquí nos muestra lo que puede hacer una madre por su hijo. Cuando todo el mundo nos abandona, cuando todo el mundo desaparece, siempre está nuestra madre al lado para darnos ese consuelo, esa ayuda, ese aliento de que siempre estoy contigo. A pesar de que podemos pensar que esto era algo que quizás María no entendía, yo pienso que sí, ya que la Biblia dice que ella guardaba estas cosas en su corazón, refiriéndose a cuando Jesús era niño y discutía con los maestros en el templo. Aún como madre, ella entendió y creyó por fe lo que Jesús había dicho sobre un consolador, ya que ella también estuvo presente en el día del Pentecostés. Jesús miraba a esta mujer virtuosa, sufriendo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pasando un dolor que solo una madre puede comprender, al que ella conoció como su hijo, allí clavado, por haber hablado la verdad, hecho milagros y dar pan a los más necesitados. Una vez más, vemos que Jesús es un hombre justo que no se olvida de nadie. En un momento indicado, él mira a su discípulo amado Juan y le encarga que él cuide a María y la recibiera como si ella fuera su propia madre. Esta es una muestra más de lo que Jesús quiere que nosotros, los cristianos, en este tiempo de advenimiento, en este tiempo de regocijo, en este tiempo de dificultad, protejamos y cuidamos a nuestras madres, que tengamos presente que gracias a ella nosotros estamos en la tierra. Gracias, Jesús, por morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Juan está representándonos a todos nosotros ante ti en la cruz, glorificado, santificado, entregado para el mundo. Y tú nos entregas a tu madre, que al entregársela a Juan,
la estás entregando a todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu madre y es nuestra madre, y que ella siempre nos acoja, nos cubra con su manto y nos encamine a ti día tras día. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 24. Nos ayuda en la reflexión César Eve García, pescador de esta ciudad de Montecristi. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Después de que Jesucristo hizo la oración en el huerto de Getsemaní y vio lo que iba a padecer, luego fue torturado, golpeado, escupido, abofeteado, en medio de un charco de sangre, que no tenía ni un centímetro de su cuerpo que no fuera lastimado. Entonces le ponen una corona de espinas en la cabeza y luego lo ponen a cargar una cruz para ser crucificado. Y ya crucificado, en medio del dolor y el sufrimiento, del llanto, de la desesperación y la angustia, y con un ladrón a su izquierda y uno a su derecha, pide una explicación al Padre. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta sin respuesta, porque la respuesta la tenía él. Y haber sido dejado por todos sus seguidores, él pensaba que quizá en el medio de la tortura de sus verdugos podía haber alguien de esa cantidad de gente que lo seguía, que podían pedir siquiera piedad o consolarlo. Entonces lo dejan solo, con uno solo de sus discípulos. Y el que estaba con él lo negó. O sea que estaba en una situación difícil, sin tener quien lo consolara, quien luchara por él, quien reclamara el perdón de esos verdugos que lo iban torturando y maltratando hacia el Calvario. Él aceptó la decisión del Padre, a lo mejor pensando en base a todo el bien que hizo, y que aquí en la tierra, los milagros, que fue capaz de sanar a los leprosos, darle vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, resucitar muertos. Todo esto lo hizo en público y en presencia de la humanidad, porque eran mucha la gente que lo seguía. Pero la gran sorpresa para él, en los momentos más difíciles de su vida terrenal, lo dejaron, como ya dije, solo, con la presencia de su verdugo y haciéndole todo tipo de maldad. Ahora, en estos momentos que estamos viviendo en este mundo, donde verdaderamente la gente está rechazándolo, no mencionan su nombre, poca gente menciona su nombre, un mundo que está lleno de pecado, de maldad, de odio, de rencor, la falta de oración en la familia, la falta de educación a los hijos en la fe, y con una serie de ejemplos, de malos ejemplos, que van manchando toda la obra de Dios. Es como si fueran latigazos que le estuviéramos dando todavía a Él, y que su esfuerzo, su sacrificio que tuvo en la cruz para darnos vida, como que mucha gente no le importa eso, y ahora lo que están es involucrados en el dinero, la búsqueda de dinero a como dé lugar, y la maldad en el corazón de la humanidad. Mucho odio, mucho rencor, envidia, calumnia, violaciones a niños,
y niñas hasta de los 6 meses y luego asesinándolos, los feminicidios en los hogares, papá y mamá muertos y los hijos huérfanos abandonados, la corrupción galopante que azota el mundo en casi todos los ámbitos sociales, en base a lo primero corrupto de los servidores del pueblo, defalcando todas las instituciones en perjuicio de los más pobres, los padres viviendo con su propia hija, los hijos matándolos, asesinando a los padres, la delincuencia, que es la amenaza más grande que tiene la humanidad en estos momentos, todo el mundo con temores, atracos, robo de niños para asesinarlos, para vender sus órganos, en las elecciones la compra de conciencia, aprovechándose de la debilidad, de la estrechez económica que sufre la gente para comprarle el voto con calamidades, poniéndolo a votar por el candidato que ellos deseen. Esto lo haciéndolo todos los partidos políticos, todos lo hacen, la oposición y el gobierno. Y ahora en estos tiempos de Cuaresma, que es un tiempo de reflexión y ayuno, de meditación y ayuno de la humanidad, es como que todavía la gente no piensa en Jesucristo y sigue la explotación del hombre por el hombre. Los comerciantes aprovechándose de este momento de escasez para aumentar los precios de los productos de primera necesidad. La farmacia haciendo lo mismo con los fármacos. También quitándole a los más pobres, que son los que más sufren en estos momentos la situación de esta pandemia que se ha desatado en el mundo. El coronavirus, que debería de ser un momento de reflexión de toda la gente que vive practicando cosas que no debe de hacerla, para enmendar su vida a Cristo y hacer la voluntad de Dios a través del servicio a la humanidad. Entonces aprovechan esos momentos para acabar con el bolsillo de los más pobres. Así que lo que le rogamos, lo que le pedimos al mundo en estos momentos es que reflexionen su vida en el tiempo de Cuaresma, que se pongan de rodillas ante el Padre, unidos en la familia, en estos momentos que todos estamos, que hay una concentración y un retiro cuidándose de la epidemia, la humanidad, que aprovechen este momento para que oren, para que le pidan a Dios perdón por sus pecados, y también para que esa pandemia interceda por nosotros y nos ayude a liberarnos de todas estas enfermedades y dolencias que están existiendo en el mundo, y hacer un compromiso con Él de que vamos a arrepentirnos, a cambiar nuestra vida y nuestro corazón a través de la doctrina cristiana entre la familia, para que reine la paz y la tranquilidad en el mundo. Quiera Dios que así sea. Oremos. Padre bueno, en este momento de dolor que sufre toda la humanidad y que muchos pensarán que han sido abandonados por ti, te pedimos que derrame tu Santo Espíritu, que nos cubra con tu manto, que nos alcance tu misericordia para poder sentir y experimentar tu presencia que nunca nos abandona. Te lo suplicamos a ti, que eres Dios y Virreina por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Nos acompaña el profesor licenciado Ronan Díaz, director del Colegio San José. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Quinta palabra, tengo sed. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz.
al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre, que no conocería la muerte o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua que forma parte de la célula en proporción al 70%, cuando se pierde sangre, pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación con la corona de espinas, en el camino del Calvario con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Hoy en día la sed de la humanidad, ante una pandemia que clama al Cristo en la cruz para que lo escuche como Salvador, para obtener su aliento ante su desesperación al ver un familiar enfermo con pocas posibilidades. Esa humanidad le expresa su necesidad en medio de tantos arrebatos, insinuaciones, cuestionamientos ante los esfuerzos realizados por quienes tienen a su cargo el desempeño de las funciones conferidas, pero sobre todo, la angustia donde los poderosos quieren alimentar las desesperanzas con el dominio de los medios de comunicación, provocando un panorama incierto que orienta en un río revuelto solamente su beneficio electoral. Uno de los soldados, conmovido, moja lo que es una esponja en jarro de posca, que es una mezcla de vino agrio, vinagre y agua, que ellos tenían para su propio alivio, y se le acerca a los labios mientras otro le dice, riéndose: «Deja, veamos si viene Elías a salvarle». Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos: «En mi sed me dieron a beber vinagre». Jesús ha mostrado a toda la humanidad suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero ¿no hablaba también de otra sed? Esa sed es la sed que tiene toda la humanidad, que tiene el mundo, de que se reconcilie con Dios, de que se rechace el pecado. Sed de que en medio de la pandemia que nos arropa exista una unidad nacional. Sed de una vida más justa y humana. Sed de una mejor atención también sanitaria y cuidado de los enfermos. El mundo tiene sed de ver un mundo que viva más intensamente la vida sacramental y su amistad con el Creador. Miremosle, hermanos, en la cruz. Démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que les desprecian. Y sobre todo, pidámosle para todos agua viva. Amén. Tengo sed. ¿De qué tienes sed, Señor? Sed de justicia, sed de paz, sed de servicio, sed de amor, sed de solidaridad. Y ese eres tú, el número 1 en cada una de estas necesidades. Ayúdanos, Señor, a también nosotros tener la misma sed para ser solidarios, amigos, hermanos, para ser verdaderamente uno en ti y contigo en el Padre. Amén.
Sexta palabra. Todo está consumado. Juan 19:30. En esta reflexión, Elizabeth Vargas de Isidor, madre contable, nos ayuda en la reflexión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Todo está consumado, todo está cumplido. El objetivo de la muerte de Jesús en la cruz no era el sufrimiento, sino la salvación del hombre, porque así se cumpliría el plan de Dios. Con su muerte en la cruz, Jesús se transforma en fuente de vida para toda la humanidad. Jesús mantuvo una actividad sumisa frente a sus enemigos, soportando con humildad y profundo silencio la crucifixión. Jesucristo pasó por el mundo haciendo vida común con la gente, sanando enfermos, dando de comer y llevando consuelo. Así se convirtió en maestro, enseñando lo que hoy describen los evangelios. Sin embargo, todo se ha cumplido. Se ha llevado a cabo la misión encomendada, hasta el más pequeño detalle. Así se ha quedado orientada de forma definitiva la trayectoria de la humanidad hacia su plenitud en Dios. La misión realizada es el cumplimiento de la voluntad de Dios, la firma que reconoce con la resurrección del Hijo el paso liberador de Dios Padre en medio de nosotros, la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Jesús nos ha abierto definitivamente la puerta de la vida, del amor y de la esperanza que nadie jamás podrá cerrar. De Él hemos aprendido, a Él solo seguimos con el gozo de una fraternidad recuperada, por lo que con su muerte en la cruz y ascensión a los cielos, nos revela la prueba más testimonial de la existencia de su Padre. Jesús debe ser el modelo a seguir en el comportamiento ético y moral que deben observar cada una de nuestras autoridades, tanto nacionales como locales. Este mundo se ha olvidado de Dios y ha centrado su accionar en el individualismo, los bienes materiales, consumo vanidoso, libertinaje y corrupción. La humanidad teme a inclinar la cabeza y aceptar a Jesús como su Salvador. En este tiempo en que nos encontramos, estamos pasando unas de las situaciones más difíciles que cualquiera de nosotros podríamos pensar a nivel global. Se trata de la pandemia del coronavirus o COVID-19 y a su paso causando grandes pérdidas de vidas humanas sin distinción de clase, color, raza o educación. Ahora que estamos sumidos en esta privación de la libertad, hemos visto mucha gente apreciando, valorando y anhelando poder volver a disfrutar de los espacios públicos y naturales que no cuidábamos, a compartir con personas que quizás ignorábamos y no apreciábamos su valor, a realizar actividades que siempre hemos podido hacer, pero no sacamos el tiempo. Extrañamos un beso, un abrazo físico, una caricia, y ahora que nos vemos privados por una fuerza mayor, es cuando reflexionamos al respecto. Ojalá y esta experiencia nos permita redirigir las prioridades, los esfuerzos y mantenernos conectados con Dios, con el universo y sobre todo con nosotros mismos. El poder de Dios es la fuerza que nos mueve cada día y es mayor que todo lo creado por humanos, y es lo que con nuestra colaboración nos ayudará a buscarle una solución a esta crisis, con la esperanza de que la enseñanza sea permanente y transmisible a las generaciones por venir. Esta es la quinta pandemia en el mundo,
y a pesar de la tecnología, comunicación y la aparente conexión global, no hemos podido detener el avance de las infecciones y muertes. Es por eso que debemos reflexionar y reconsiderar la integración de Dios en nuestras vidas, no solo para los momentos de crisis, sino para cada día, cada acción y cada proyecto. Termino pidiendo al Todopoderoso que nos permita servir en su nombre, que nos proteja y nos ayude a ser instrumentos de su paz, de su amor y de su bondad, y que al final de nuestras vidas podamos decir: todo se ha consumado. Oremos. Danos, Señor, tu gracia y tu fuerza, para que en el mundo de hoy hagamos efectivo tu deseo de consumar la redención de todos los hombres, de todos sin excepción. Tú que eres Dios y Virreina por los siglos de los siglos. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Nos hace este momento de reflexión el doctor Agustín de la Cruz, médico ginecobstetra. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Última frase de nuestro Señor Jesús. Abandonando así el cuerpo físico, reconociendo la vida más allá de la muerte. En estos momentos de calamidad, la humanidad presenta su mejor rostro de humildad, de solidaridad, de inclinación ante Dios Padre Celestial, reconociendo lo simple que somos, nuestra gran fragilidad como especie. Este cuerpo en el cual habitamos de manera transitoria, en esta etapa que llamamos vida, continúa más allá. Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros y en su última frase encomendó su espíritu al Padre. En estos momentos convulsos de incertidumbre, que la muerte merodea al mundo, encomendemos nuestro espíritu al Señor. Demos lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, porque al final la vida eterna y la gloria está en nuestras manos. Encomendar el espíritu al Señor, porque no sabemos en qué momento volveremos a ver a nuestras familias, y porque no sabemos qué va a pasar con nosotros conforme la situación que se está viviendo. Está en nuestras manos llevar una vida de fe, dejar todo en las manos del Señor. Sí, y así como Jesús, nuestro espíritu también, porque realmente a Él le pertenece. Y vinimos a este mundo porque Él decidió que así fuera, y nos vamos cuando Él decida que así lo hagamos. Es importante que nos cuidemos. ¿Y qué mejor forma de cuidarnos que cuidar al prójimo? ¿Qué mejor forma de cuidarnos que cuidar a nuestros vecinos, que cuidar a nuestros amigos? ¿No fue eso la vida que llevó Jesús? Cuidar de nosotros. Tanto nos cuidó que se sacrificó por nosotros. Tanto nos cuidó que hoy celebramos su vida. No conmemoramos su muerte, sino celebramos su vida. Porque sabemos que Él fue a un lugar mejor. Porque sabemos que Él ya encomendó su espíritu al Padre. Y eso es lo que hacen los hijos, protegerse en los padres. Y nosotros, como todos hijos de Dios, debemos encomendar nuestros espíritus, encomendar nuestras acciones y lo mejor que somos al Padre Celestial.
tú, el único mediador, nuestro seguro Salvador, nuestro Dios con nosotros, quien se ha entregado por mí, por ti, por cada uno. Y hoy, en estos días de dolor y sufrimiento, queremos entregar todas nuestras intenciones, todo nuestro sentir, todo nuestro amor a tus manos, Padre. Tú encomendaste el Espíritu y nosotros nos encomendamos a ti y tú nos llevarás al Padre. Amén. Al concluir este mensaje de las 7 palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz, pedimos al Señor que nos dé la gracia de poder, junto a Él, asumir las realidades de este mundo con fe, con amor, con entrega, con la fuerza de Él, para poder así triunfar, para poder así no quedarnos en la muerte, sino que podamos resucitar, podamos vencer las dificultades. Con Jesús todo es posible. Que estas reflexiones nos ayuden a tener una Semana Santa llena de Dios, para que con esa fuerza de Dios podamos vencer la muerte, podamos vencer el pecado, podamos vencer las tentaciones, podamos vencer los vicios, podamos vencer la enfermedad y resucitar para con gozo y alegría junto a Jesús cantar la gloria de Dios. Que Dios le bendiga.